¿Alguna vez te has despertado de repente, en el silencio de la madrugada, con el corazón acelerado, sin saber por qué? ¿O tuviste un sueño que se te quedó grabado en la memoria durante días, como si alguien intentara decirte algo que aún no podías entender? Hay algo que ocurre en la oscuridad de la noche, algo que la mayoría ignora, pero que puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. En estos días difíciles que vivimos, donde tantos buscan respuestas y caminan en la oscuridad sin saber qué hacer, Dios sigue hablando. Pero la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a escuchar? Porque hay un secreto espiritual que pocas personas conocen. Una llave divina escondida justo bajo tus narices, algo que está a tu alcance cada noche, pero que quizá nunca hayas notado. Mientras el mundo duerme, sucede algo sagrado, y hoy vais a descubrir cuál es. Comenta ahora sobre la palabra escuchar. No es cualquier palabra. Cuando escribes escucha, estás haciendo una declaración de fe. Le estás diciendo a Dios que tu corazón está abierto, que ya no quieres vivir ignorando las señales que Él te ha enviado. Esta palabra tiene un peso espiritual. Representa tu disposición a ir más allá de lo ordinario, a entrar en un nivel más profundo de comunión con el Creador. Muchas personas viven años y años de su vida sin haber prestado nunca atención a lo que Dios dice mientras duermen. Y entonces, un día despiertan y se dan cuenta de que han perdido las advertencias, han perdido la dirección, han perdido revelaciones que podrían haberlo cambiado todo. No dejes que eso te pase a ti. Hoy algo dentro de ti despertará. Hoy Dios está abriendo una puerta que puede haber estado cerrada durante mucho tiempo. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Fue porque Dios tiene algo importante que mostrarte, algo que solo Él puede revelar. En este vídeo, descubrirás 35 profundas revelaciones espirituales sobre cómo Dios nos habla mientras dormimos. Cada una de estas revelaciones fue tomada directamente de las Sagradas Escrituras, de aquellos momentos en que Dios eligió hablar a sus siervos en su sueño, en sueños, en las visiones de la noche. Aprenderás sobre la experiencia de Jacob, que huyó de casa y tuvo un encuentro con Dios usando una piedra como almohada. Entenderéis cómo José, siendo joven, recibió sueños que mostraban su futuro y el de naciones enteras. Profundizará en la historia de Daniel, que no solo soñó, sino que tuvo la sabiduría divina para interpretar lo que Dios decía. Y hay más. Exploraremos de forma práctica cómo puedes preparar tu corazón antes de dormir, cómo discernir entre un sueño ordinario y un mensaje divino, cómo reconocer las advertencias que Dios envía y cómo abrir tus oídos espirituales para escuchar lo que Él quiere decir. Porque, verás, Dios nunca dejó de hablar. El problema es que dejamos de escuchar. Y a medida que avanza ese video, vas a sentir algo moviéndose dentro de ti. Parecerá que las palabras aquí están siendo escritas especialmente para el momento que vives ahora. Estas verdades abarcan siglos, no son viejos, son eternos, y siguen trayendo paz, claridad y dirección a quienes están dispuestos a escuchar. Ahora presta atención a eso. Dios te puso aquí, viendo este video ahora mismo con un propósito. Y puede que aún no sepas cuál es, pero a lo largo de este video quedará claro. ¿Cuántas personas en este mundo están desesperadas, perdidas, sin esperanza, sin saber qué hacer? ¿Cuántos rezan por una respuesta, pero no saben cómo escuchar? Y tú puedes ser un instrumento en manos de Dios para llevarles ese mensaje. Cuando te gusta este video, cuando te suscribes al canal y activas la campana, no estás haciendo solo un simple gesto, estás participando en algo mucho más grande, estás ayudando a difundir la palabra de Dios, a traer esperanza, a encender una luz en el corazón de alguien que está en las tinieblas. No subestimes el impacto de esto.
Un simple clic puede cambiar la vida de alguien hoy en día, así que deja el me gusta ahora, suscríbete al canal, activa la campana. Juntos, difundamos amor, luz y la voz de Dios en los corazones que le claman. ¿Sabías que la Biblia menciona más de 20 veces cuando Dios habló a través de los sueños? Esto no es casualidad. Esto no es solo poesía o simbolismo, es real. Dios elige el momento del sueño, porque allí, en ese estado, nuestra mente está descansada. Las preocupaciones del día dejan de gritar dentro de nosotros. Las dudas se calman, el ruido disminuye, y es precisamente en ese silencio donde puede pasar la voz de Dios. La palabra de Dios dice en Job 33, versículos 14 y 15, Dios habla de una manera, sí, de dos, pero el hombre no escucha. En un sueño o en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se quedan dormidos en la cama, mira esa poderosa verdad. Dios habla. No es silencioso, no abandona, pero muchas veces no respondemos. ¿Y por qué? Porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado preocupados. Pero cuando nos tumbamos, cuando cerramos los ojos y dejamos nuestro cuerpo descansar, nuestro alma es más sensible a su presencia. Piensa en un niño pequeño, solo puede oír la voz suave de su madre cuando la casa está en silencio. Si hay música alta, televisión puesta, gente hablando al mismo tiempo, ella no oye. Pero en quietud, en paz, escucha hasta el más mínimo susurro. Así somos con Dios. Habla, pero necesitamos estar en un estado en el que podamos escuchar. Y dormir, descansar, pasar la noche son momentos sagrados para esto. ¿Cuántos mensajes divinos te habrás perdido porque no prestaste atención a tus sueños? ¿Cuántas veces Dios ha intentado advertirte de algo, mostrarte un camino, darte una dirección, y tú lo has ignorado porque pensabas que solo era un sueño? Hoy en día, esto cambia. Si este mensaje de Dios te está hablando de una manera especial, quizás sea porque Dios quiso que lo escucharas hoy. No ignores este toque en tu corazón. Si ahora sentiste algo diferente, escribe en los comentarios Amén. A veces, una simple palabra es el comienzo de un gran cambio. Entonces, ¿cómo preparamos nuestro corazón para escuchar a Dios mientras dormimos? Hay un camino, una práctica, algo que podemos hacer, y la respuesta está en las Escrituras. El Salmo 4, versículo 4 dice, «Enfadaos y no pecatéis, consulta tu corazón en la almohada y estate quieto». Esta es una instrucción directa. Antes de irnos a la cama, antes de cerrar los ojos, necesitamos calmar el alma. Tenemos que perdonar a quienes nos han hecho daño. Necesitamos poner nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestros problemas en manos del Señor. Cuando nuestro espíritu está en paz, cuando no cargamos con peso, dolor o ira, entonces creamos espacio para que Dios hable. Imagina un lago. Cuando las aguas están agitadas, llenas de olas, es imposible ver el reflejo del cielo en ellas. Todo se vuelve borroso, confuso. Pero cuando las aguas se calman, cuando todo está en silencio, la imagen del cielo aparece perfectamente reflejada en la superficie. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Si nuestra alma está agitada, llena de turbulencias, no podemos reflejar la presencia de Dios. No podemos oírlo, pero cuando nos calmamos, cuando entregamos todo a Él, su voz se vuelve clara. ¿Y qué puedes hacer? Antes de dormir, tómate unos minutos, apaga tu móvil, apaga las luces, siéntate en la cama y habla con Dios. Pide perdón por cualquier cosa que hayas hecho durante el día, perdona a quienes te han hecho daño, rendid vuestras preocupaciones. Di, Señor, pongo todo en tus manos, confío en ti, y luego acuéstate en paz, porque cuando haces eso, estás preparando el terreno para que Dios plante algo en ti de la noche a la mañana. ¿Te has tomado el tiempo para calmar tu alma antes de dormir? ¿O simplemente te metes en la cama exhausto, sin hablar con Dios, sin poner orden en tu corazón?
Si esta palabra está despertando en ti un profundo deseo de escucharle, comenta ahora mismo: habla, Señor, tu siervo oye. Escríbelo como una oración abierta, una puerta de fe. Y por favor, deja tu me gusta en este vídeo. Ayudarás a más personas a aprender a reconocer la voz del Maestro. Ahora veamos una historia que lo cambió todo. La historia de Jacob. Este hombre estaba huyendo, había engañado a su hermano, robado la bendición, y ahora huía temeroso de morir. Estaba solo, cansado, sin nada, ni siquiera tenía cama. Cogió una piedra, la puso bajo la cabeza como almohada y durmió allí, en medio de la nada. Y fue precisamente en ese lugar, en ese momento de total vulnerabilidad, donde apareció Dios. Génesis 28, versículo 12 dice: y soñó, y he aquí que vio una escalera sobre la tierra, cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí, los ángeles de Dios subieron y bajaron por ella. ¡Qué imagen tan poderosa! Una escalera que conecta la tierra con el cielo. Y Dios estaba allí, en la cima, hablando con Jacob, confirmando la promesa que había hecho a sus padres. En ese sueño, Jacob recibió la confirmación del propósito divino de su vida. Entendía que incluso huyendo, lejos de casa, incluso con miedo, Dios no le había abandonado. A veces Dios elige nuestros momentos más vulnerables para revelarnos grandes cosas. Cuando estás en el fondo del pozo, cuando parece que todo ha terminado, cuando te sientes solo y sin fuerzas, es precisamente cuando Dios puede hablar más fuerte, porque ya no confías en ti mismo, estás roto, dependiente, abierto, y Dios usa eso. Cuando Jacob despertó, estaba transformado. Dijo: en verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Se dio cuenta de que Dios siempre había estado ahí, pero no lo había visto. ¿Con qué frecuencia nos pasa esto? Dios está de nuestro lado, hablando, actuando, moviéndose, pero no nos damos cuenta porque estamos distraídos, porque estamos mirando a otro lado. ¿Alguna vez has sentido la presencia de Dios en un momento inesperado? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que Él estaba allí, incluso sin que tú lo hubieras pedido, incluso sin que lo esperaras? Si es así, escribe en los comentarios que Dios está conmigo. Eso es una declaración de fe. Y cuando escribes esto, afirmas que reconoces su presencia en tu vida, que no estás solo, que Dios camina contigo. Hay otra historia increíble. La historia de José. Era solo un joven, hijo del medio, que vivía con su familia. Y Dios empezó a hablarle a través de los sueños. Génesis 37, versículo 5 dice: José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Esos sueños no eran ordinarios. Revelaron el futuro. Demostraron que José sería alguien importante, que la gente se inclinaría ante él. Pero mira lo que ha pasado. Los hermanos estaban celosos. Vendieron a José como esclavo. Acabó en Egipto. Fue encarcelado injustamente. Pasó años lejos de casa, lejos de su familia, sufriendo. Pero ¿sabes qué? Nunca murió dentro. Los sueños que Dios había dado, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando parecía que esos sueños nunca se cumplirían, Joseph los guardaba en su corazón. Y años después, cuando interpretó los sueños del faraón, se convirtió en gobernador de Egipto. Y entonces, sí, los sueños se hicieron realidad. La gente se inclinaba ante él, incluidos los hermanos que la vendieron. Y más allá de eso, José salvó naciones enteras de la hambruna. Los sueños de Dios siempre tienen un propósito mayor de lo que imaginamos. A veces recibes un sueño, una visión, una palabra, y piensas: esto no tiene sentido. Eso parece imposible. ¿Cómo va a pasar esto en mi vida? Pero Dios ve lo que tú no ves, conoce el camino, sabe el momento adecuado, está preparando todo detrás de cámaras, y si Él te mostró algo, puedes estar seguro, se cumplirá.
Solo tienes que guardarlo en tu corazón, tener fe y seguir confiando, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. ¿Has guardado en tu corazón lo que Dios ya te ha mostrado? ¿O dejasteis que la duda, el miedo o las dificultades borraran la promesa? Si has llegado hasta ahora, es porque Dios te está hablando. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero es importante que estés dispuesto a abrir tu corazón y buscar su presencia. Así que al final de este video, recemos juntos. Será una oración poderosa, destinada a ayudarte a abrir tus oídos espirituales y renovar tu fuerza en el camino. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque no querrás perderte este momento de conexión con Dios. Ahora hablemos de algo muy serio. Dios usa los sueños no solo para revelar el futuro, sino también para protegernos. En Mateo 2, versículo 13, la Biblia dice: «He aquí, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño, diciendo: Levantaos, llevad al niño y a su madre, huid a Egipto». Este José era el padre terrenal de Jesús. Y en ese sueño, Dios estaba salvando la vida del niño Jesús. Herodes quería matar a todos los niños, pero Dios advirtió a José de antemano, y por ese sueño la familia huyó y Jesús fue protegido. ¿Cuántas veces ha intentado Dios advertirnos de peligros a través de una sensación extraña, un sueño que no abandonó nuestra mente, una inquietud que surgió de la nada? A veces te despiertas y sientes que tienes que rezar por alguien, o sientes que no deberías ir a un lugar concreto, o hay un sueño que te incomoda y no sabes por qué. Eso podría ser Dios advirtiéndote. Es un Padre celoso. Nos cuida incluso mientras dormimos. Como un pastor que vigila a sus ovejas por la noche, Dios no aparta la vista de nosotros. Conoce los peligros que vienen, las trampas que el enemigo tienda, las situaciones que pueden hacernos daño, y nos advierte. Pero aquí está el problema. A menudo lo ignoramos. Pensamos que es solo una impresión, que es una coincidencia, que es una tontería. Y luego va allí y lo hace como quiere. Y luego, cuando ocurre el problema, nos preguntamos: ¿por qué Dios no me advirtió? Pero lo hizo. ¿No lo oíste? ¿Has estado prestando atención a las advertencias que Dios te ha dado? ¿Te has tomado en serio esas señales, esos sueños, esos sentimientos que parecen surgir de la nada? Ahora declarad en los comentarios: Señor, recibo vuestras advertencias. Escríbelo como un acto espiritual de entrega. Y déjalo tuyo para que más gente encuentre esa paz sobrenatural que viene de Dios. Vivimos en un mundo de ruido constante, teléfono móvil sonando, televisión encendida, redes sociales, notificaciones, conversaciones, música, anuncios. Todo el tiempo hay algo gritando en nuestra dirección. Y en medio de todo esto, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Porque Dios suele hablar en silencio. Hay una historia preciosa sobre Elías. Huía, asustado, pensando que iba a morir. Y Dios le ordenó subir a una montaña y esperar. Entonces llegó un viento fuerte que rompió las rocas, pero Dios no estaba en el aire. Luego llegó un terremoto, pero Dios no estuvo en el terremoto. Luego vino el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces llegó una voz baja y tranquila. Y fue allí, en ese susurro, donde Dios habló a Elías. Eso está en 1 Reyes 19, versículo 12. Dios no necesita clamar, no necesita hacer ruido. Habla en voz baja, pero para escuchar una voz suave necesitas estar en silencio. Es como intentar escuchar una canción suave en medio de una multitud que grita. Imposible. Pero cuando el público está en silencio, cuando todo está en silencio, entonces oyes la melodía. Durante el sueño, cuando todos los ruidos externos se apagan, cuando el mundo a nuestro alrededor se detiene, nuestro alma finalmente puede oír esta pequeña voz de Dios. Por eso el sueño es tan sagrado. No es solo el descanso físico, es un momento espiritual, es un encuentro con Dios.
¿Has creado momentos de silencio para escuchar la voz de Dios? ¿O tu vida está tan llena de ruido que ya ni siquiera puedes oír lo que Él dice? Si este mensaje ya te está tocando el corazón, debes saber que no fue casualidad. Dios nos habla de muchas maneras, y si has sentido esta palabra viva en tu vida, ya es una señal de que está actuando. Ahora tienes la oportunidad de devolverte esa bendición. Cuando te gusta la campana, te suscribes y activas la campana. Este mensaje llega a más vidas que también necesitan este toque de Dios. Vamos a expandir esta cadena de fe y esperanza juntos. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para formar parte de esta misión. Hay un hombre en la Biblia que era diferente. Se llamaba Daniel. Era un hombre de oración constante. No importaba lo que pasara a su alrededor, Daniel siempre buscaba a Dios, y por eso Dios le dio un don especial, el don de interpretar sueños. La Biblia dice en Daniel 1, versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios dio conocimiento y comprensión en todas las letras y sabiduría, pero a Daniel le daba comprensión en cada visión y sueño. Presta atención a eso. Daniel no solo recibía sueños, entendía su significado. Podía ver lo que Dios decía a través de los símbolos, las imágenes, las visiones. Y eso no fue suerte, fue un regalo de Dios, un don que llegó porque Daniel buscaba la presencia de Dios cada día. Esto nos muestra algo poderoso. Dios desea darnos discernimiento espiritual, quiere enseñarnos a entender lo que dice. Como un maestro paciente que enseña a su alumno a leer, Dios quiere enseñarnos a interpretar lo que nos muestra. Pero para eso, necesitas estar cerca de Él. Tienes que buscar, tienes que rezar, necesitas leer la palabra, porque es en la intimidad con Dios donde aprendes a reconocer su voz. Daniel conocía tan bien a Dios que, cuando veía un sueño, sabía si era de Dios o no. Sabía lo que Dios decía, y eso también puedes tenerlo. No es solo por Daniel, no es solo para profetas, es para todo hijo de Dios que busca con sinceridad. ¿Le has pedido a Dios sabiduría para entender lo que dice? ¿Has estado pidiendo discernimiento espiritual? Este vídeo llegó a ti en el momento justo, trayendo una palabra que puede transformar vidas, empezando por la tuya y la de quienes están en tu corazón ahora mismo. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios el nombre de alguien especial que necesita oración. Podría ser un familiar, un amigo, o incluso esa persona que se te ocurrió mientras mirabas. Al dejar este nombre aquí en los comentarios, te unes a una poderosa cadena de fe, donde cada petición se presenta a Dios con amor y confianza. Este es tu momento para formar parte de algo más grande, porque creo que juntos veremos milagros suceder. No todos los sueños son un mensaje divino. Esto debe quedar claro. A veces, comes algo pesado antes de acostarte y tienes un sueño extraño. Esto no es Dios hablando. A veces estás estresado y tienes pesadillas. Esto no es una revelación, pero hay sueños que llevan el peso de la presencia de Dios. ¿Y cómo distinguir? Los sueños espirituales suelen traer una paz profunda o un sentido de urgencia. Están grabadas en la memoria de una manera que otros sueños no lo hacen. Te despiertas y no puedes olvidar, tocan el corazón de una manera única. Y Dios confirma estos mensajes a través de su palabra y el testimonio interior del Espíritu Santo. La Biblia dice en Números 12, versículo 6, «Si hay un profeta entre vosotros, yo, el Señor, me daré a conocer a él en una visión, o le hablaré en un sueño». Dios habla en sueños, esto es real, pero Él no te deja en duda. Confirma. Piensa en una carta notaria. Lleva un sello oficial, una firma, algo que demuestre que es cierto. Los sueños de Dios llevan la marca de su presencia, traen paz, transmiten la sensación de que algo más grande está ocurriendo.
Y cuando oras, cuando lees la palabra, Dios la confirma en tu corazón. ¿Puedes reconocer cuándo un sueño viene de Dios? ¿O aún estás aprendiendo a discernir? Porque esto es un proceso. Nadie nace sabiendo algo. Pero cuanto más buscas a Dios, cuanto más estudias la palabra, cuanto más oras, más fácil se vuelve reconocer su voz. No pasa nada por casualidad. Este mensaje puede ser la respuesta que buscas en la oración. Quédate hasta el final, porque Dios tiene algo especial que te habla al corazón. Dormir no es solo descanso físico. Esto debe quedar muy claro. Cuando te tumbas y cierras los ojos, ocurre algo mucho más grande. Dios obra la sanación en nuestras almas, restaura las emociones heridas, renueva nuestra esperanza, sana traumas que ni siquiera nosotros sabemos que existen, ocultos en lo más profundo del corazón. La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 2, «A sus seres queridos se la entrega mientras duermen». Mira qué promesa tan bonita. Dios da mientras dormimos. No espera a que nos despertemos para trabajar en nosotros. Actúa durante la noche. Es como un jardinero que trabaja a primeras horas de la mañana, antes de que salga el sol, para que cuando la gente se despierte vea las flores más brillantes y hermosas. Mucha gente se duerme con el corazón encogido, lleno de tristeza, angustia y tristeza. Y cuando despiertan, sienten una paz inexplicable. No saben cómo explicar lo que pasó. No entienden de dónde viene esa nueva fuerza, pero lo que ocurrió fue sencillo. Dios trabajó en sus corazones mientras dormían. Curó viejas heridas. Él traía consuelo, renovó la esperanza. Quizá lo hayas experimentado. Quizá te has despertado y has pensado, ayer fui destruido y hoy me siento diferente. Esto no es casualidad, es Dios actuando. Porque cuando entregamos nuestro sueño a Él, cuando confiamos en que nos cuidará, incluso cuando estamos vulnerables, Él hace milagros. Piensa en un niño que se hace daño mientras juega. Llora, siente dolor, tiene miedo. Pero la madre limpia la herida. Se pone una venda, da un beso y dice, todo irá bien, y el niño se queda dormido en el regazo de la madre, confiado. Al día siguiente, cuando se despierta, el dolor ha disminuido, la herida empieza a sanar, y pronto, ni siquiera habrá más marca. Dios también lo es con nosotros. Él cuida nuestras heridas emocionales, nuestros dolores del alma, lo que nadie ve, pero que duele tanto, y durante la noche mientras descansamos en paz, Él trabaja, Él sana, restaura. ¿Has permitido que Dios sane tus heridas más profundas? ¿O has estado aferrándote a heridas, resentimientos, tristeza, pensando que nunca pasaría, porque hay una cura, tiene restauración, pero debes entregarlo en sus manos? Daniel era un hombre de oración. La Biblia dice que rezaba 3 veces al día. No importaba lo que estuviera pasando, no importaba quién mirara, Daniel se detenía y buscaba a Dios. Y tenemos que aprender de ello. Tenemos que hacer un hábito rezar antes de dormir. La última conversación del día debe ser con Dios. El Salmo 63, versículo 6 dice, «Cuando te recuerdo en mi cama, medito en ti en las guardias nocturnas». Esto es poderoso. El salmista no se dormía sin antes recordar a Dios, sin antes meditar en Él, porque cuando terminas el día hablando con Dios, cuando entregas todo en sus manos, tu sueño es diferente. Descansa de verdad. No es ese sueño inquieto y de pesadilla en el que te despiertas más cansado que cuando te has acostado. Es un sueño profundo, reparador y lleno de paz. Entonces, ¿qué deberías hacer? Antes de dormir, apaga todo. Para. Siéntate en la cama, cierra los ojos y habla con Dios. Rendid vuestras preocupaciones. Habla de lo que te dolió durante el día. Pide perdón si cometiste un error. Da gracias por las bendiciones y pide indicaciones para el día siguiente. Di, Señor, pongo todo en tus manos.
confío en que te encargas de todo, y luego, acuéstate en paz. Esta práctica abre nuestro espíritu para recibir de Dios durante la noche. Es como un niño que habla con su padre antes de dormir. Cuenta lo que pasó ese día. Habla de sus miedos, sus alegrías, sus dudas. Y el padre escucha, se calma, da consejos. Y entonces el niño se queda dormido en los brazos de su padre, tranquilo, confiado. Descansamos mejor cuando nos conectamos con nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él tiene el control. Sabemos que nada nos sorprenderá. Sabemos que Él se encarga de todo. ¿Has terminado tus días hablando con Dios? ¿O simplemente apagas la luz y te duermes, sin ni siquiera recordarle? Esa palabra no te llegó en vano. Dios tiene formas asombrosas de llegar a nuestros corazones, incluso en los detalles. Si esto te ha tocado el alma, escribe "Confío en Dios" en los comentarios. Que este sea hoy tu acto de fe para Dios, incluso en silencio. Hay algo que lo cambia todo cuando lo haces antes de dormir. Lee la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11 enseña: «He escondido tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti». Cuando llenas tu mente con la palabra de Dios antes de dormir, tu espíritu se alimenta durante toda la noche. No es solo información, es la vida, es poder. Es cierto que entra en tu corazón y empieza a actuar. Es como plantar semillas en un suelo fértil. No ves que pase nada en el momento de plantar, pero bajo la tierra algo está germinando. Las raíces están creciendo, y pronto esa semilla brotará y dará fruto. Así es con la palabra de Dios. Cuando lees antes de dormir, cuando meditas en esos versículos, durante el sueño, estas semillas germinan en tu corazón. Muchos de los siervos de Dios relatan recibir una revelación profunda sobre versículos que leían antes de dormir. Despiertan con una nueva comprensión, con una luz sobre algo que antes era confuso. Porque Dios usa la noche para enseñar. La palabra actúa como una luz que guía nuestros sueños y pensamientos nocturnos. Ilumina caminos oscuros. Aporta claridad donde había confusión. Así que, en lugar de pasar horas mirando el móvil antes de dormir, viendo malas noticias, cotilleos, viendo cosas que no edifican, ¿qué tal si coges la Biblia? Lee un salmo, lee un capítulo de Proverbios, lee una historia de Jesús y deja que sea lo último que te pase por la cabeza antes de quedarte dormido. Porque lo que tienes en mente antes de dormir tiene un enorme poder sobre lo que ocurre durante la noche. Si llenas tu mente de miedo, ansiedad y cosas malas, tu sueño será inquieto. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios, con verdades eternas, con promesas divinas, tu sueño será en paz. ¿Has estado leyendo la Biblia antes de irte a la cama? ¿O has dejado que otras cosas ocupen ese espacio? Si estás aquí, es porque Dios lo permitió. Y creo que hoy quiere revelarte algo. No abandones este vídeo antes de recibir esta poderosa palabra por tu vida. El lugar donde duermes no es una habitación cualquiera, es un lugar sagrado, porque Dios está ahí. Mucha gente no se da cuenta de esto. Piensan que Dios solo está en la iglesia, solo en los lugares religiosos. Pero la Biblia dice en el Salmo 139, versículos 7 y 8, ¿de dónde me apartaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu rostro? Si asciendo al cielo, ahí estás. Si hago mi cama en el abismo más profundo, ahí estás tú también. No hay lugar donde Dios no esté presente. Está en todas partes, lo ve todo, lo sabe todo. Y cuando reconoces eso, cuando entiendes que Dios está en tu habitación, que Él está ahí mientras duermes, todo cambia. Tu habitación se convierte en un altar de comunión, un lugar de encuentro con Dios. Jacob descubrió esto. Cuando despertó tras ese sueño sobre la escalera, dijo: «¡Qué terrible es este lugar! Es la casa de Dios, la puerta del cielo». Se dio cuenta de que ese lugar común, esa roca en medio del desierto,
era en realidad un lugar sagrado, porque Dios estaba allí. Tu cama puede ser un lugar de encuentro con lo divino. Puede ser un altar donde te encuentres con Dios cada noche. No tiene que ser una cama lujosa, no tiene por qué ser una sala grande. No importa. Lo que importa es que Dios esté ahí, y cuando consagráis ese lugar, cuando rezáis allí, cuando buscas la presencia de Dios allí, ese lugar se vuelve sagrado. Piénsalo. ¿Cuántas noches has pasado en esa cama sin siquiera darte cuenta de que Dios estaba contigo? ¿Cuántas veces has dormido sin agradecer, sin adorar, sin reconocer su presencia? Hoy en día, esto puede cambiar. Hoy puedes convertir tu dormitorio en un lugar de encuentro con Dios. ¿Cómo? Rezando allí. Alabanza. Leer la palabra allí. Consagrando ese espacio. Diciendo, Señor, este es tu lugar. Te doy este espacio, que tu presencia llene esta sala, que los ángeles de Dios acampen a mi alrededor, que este sea un lugar de paz, de descanso, de comunión contigo. ¿Has consagrado tu lugar de descanso al Señor, o lo habéis tratado como una habitación más de la casa? Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, a menudo de formas que ni siquiera podemos imaginar. Este momento es una oportunidad para reconocer y declarar la bondad de Dios. Si sientes en tu corazón que Él ha sido bueno contigo, escribe en los comentarios. Amén. Tu palabra de fe no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a reconocer las bendiciones en sus vidas. Proclamemos juntos la bondad del Señor. Hay una historia que muestra cómo Dios pone a prueba el corazón del hombre mientras duerme. Es la historia de Salomón. Cuando se convirtió en rey, aún era joven, inexperto, y Dios se le apareció en un sueño. ¿Y sabes lo que dijo Dios? Pídeme lo que quieres que te dé. Eso está en 1 Reyes 3, versículo 5. Imagina esta escena. Dios, el creador del universo, se te aparece en un sueño y dice, puedes pedir lo que quieras. ¿Qué pedirías? Riqueza, fama, poder, salud. Salomón podría haber pedido cualquier cosa, pero pidió sabiduría. Dijo, Señor, soy joven, no sé cómo gobernar a este pueblo. Dame sabiduría para que pueda hacer lo correcto. ¿Y sabes qué pasó? Dios estaba tan complacido con la petición de Salomón que no solo dio sabiduría, sino también riquezas y honor, cosas que Salomón ni siquiera había pedido. Ese sueño cambió el destino de toda una nación, porque la sabiduría de Salomón se ha vuelto legendaria. Reyes de otras naciones venían de lejos solo para escuchar sus consejos. Y todo empezó con un sueño. A veces, Dios nos da opciones mientras dormimos. Pone a prueba el deseo de nuestro corazón. Como un padre que observa lo que su hijo pide en momentos de sinceridad, Dios ve nuestros verdaderos anhelos. Él sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces, Él nos da la oportunidad de preguntar, ¿qué le pedirías a Dios si apareciera en tus sueños hoy? ¿Pedirías cosas materiales o pedirías sabiduría, paz, dirección, propósito? La verdad es que lo que hay en tu corazón se revelará en esta respuesta. Porque cuando Dios nos da la libertad de preguntar, lo que sale de nuestra boca revela quiénes somos realmente. Salomón podría haber sido egoísta, solo podría haber pensado en él. Pero pensaba en la gente, quería servir bien, quería honrar a Dios, y Dios le honró por ello. Esta palabra no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte algo especial. ¿Estás listo para recibir? Mucha gente vive sin rumbo. Se despiertan cada día sin saber a dónde van, sin saber cuál es el propósito de su vida. Viven en automático, haciendo lo mismo, siguiendo la rutina, pero sin sentido, sin objetivo. Y esto es triste, porque Dios desea revelar nuestro propósito. Quiere que sepamos para qué fuimos creados, qué ha preparado para que hagamos en esta tierra.
La Biblia dice en Jeremías 29, versículo 11, «Sé lo que pienso de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el fin que deseas». Dios tiene un plan, sabe a dónde vas a ir, sabe lo que ha preparado para ti, pero muchas veces, en medio del ruido de la vida cotidiana, las preocupaciones y las responsabilidades, no podemos oír. Mientras dormimos, lejos de las distracciones del mundo, Dios puede susurrar nuestra verdadera vocación. Es como un navegador que solo funciona cuando está lejos de interferencias. Si intentas usar un GPS en medio de un túnel, no funcionará. Pero cuando sales a un espacio abierto, capta la señal y te muestra el camino. Nuestra alma necesita quietud para captar la frecuencia divina. Necesita silencio, necesita descansar, y es durante la noche cuando todo está en silencio, cuando Dios puede hablar con mayor claridad sobre el propósito que tiene para ti. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. No es un plan genérico, no es algo vago, es algo específico, es personal, es único. El plan que tiene para ti es diferente al plan que tiene para otra persona. Porque cada uno de nosotros fue creado con dones diferentes, talentos distintos, vocaciones distintas. Y Dios quiere revelar eso, quiere que lo sepas, pero para eso tienes que buscar. Tienes que parar y preguntarte, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde me llevas? Y Dios responderá, quizá no sea como esperas, quizá no sea de la noche a la mañana. Pero Él revelará, paso a paso, el camino que debes seguir. ¿Has estado buscando saber el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿O has estado viviendo simplemente dejándote llevar, sin dirección, sin saber a dónde vas? La noche asusta a mucha gente. Hay personas que temen a la oscuridad, miedo a estar solas, miedo a las pesadillas, miedo al silencio. Pero la Biblia nos enseña a descansar en paz. El Salmo 4, versículo 8 declara, «En paz me acuesto y me duermo de inmediato, porque, Señor, solo tú me haces descansar». Qué verso tan bonito. En paz me tumbo, no por miedo, no en angustia. En paz, porque quien confía en el Señor sabe que está a salvo. El miedo viene del enemigo. Quiere robarte el descanso, quiere que te quedes despierta toda la noche, atormentada, llena de preocupaciones. Pero la paz viene de Dios. Cuando confiamos en el Señor, Él elimina todo miedo. Es como un niño que duerme tranquilo porque sabe que sus padres lo están cuidando. No le preocupa lo que pueda pasar. No piensa en los peligros, simplemente duerme. Porque confía. Podemos descansar porque tenemos un Padre que nunca duerme ni se queda dormido. La Biblia dice en el Salmo 121 que el Señor no duerme. Siempre está alerta, siempre atento, siempre protegiendo. Entonces, ¿por qué deberías tener miedo? Si Dios te protege, si Él te cuida, no hay nada que temer. Isaías 26, versículo 3 promete, «Tú, Señor, guardarás en perfecta paz a aquel cuyo propósito sea firme, porque confía en ti». Paz perfecta, no una paz más o menos, no una paz que va y viene, paz perfecta. ¿Y cómo lograr esa paz? Confiando en Dios, mantener el propósito estable, no dejar que el miedo se apodere de mí, no dejar que la ansiedad se lleve el resto. Cuando te acuestas sabiendo que Dios está al mando, cuando entregas todo en sus manos, el miedo no tiene cabida. La paz llena tu corazón y duermes como un niño en los brazos del Padre. ¿Has estado descansando en paz o el miedo te ha robado el sueño? ¿Te imaginas cuántas personas necesitan una palabra de esperanza ahora mismo? Dios nos llama a ser instrumentos en sus manos y pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Así como este mensaje te ha alcanzado, otros también pueden recibir lo que buscan. Una respuesta, un consuelo, una señal de Dios. Al interactuar con este mensaje, te conviertes en un canal de bendición, ayudando a llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan.
Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana. A veces Dios nos despierta en mitad de la noche, y no es porque bebieras demasiada agua antes de acostarte, no es porque hayas tenido una pesadilla, es porque Dios tiene algo urgente que decirte, o porque quiere que reces por alguien. Hay una historia preciosa en la Biblia sobre esto. Es la historia de Samuel. Solo era un niño. Vivía en el templo con Eli, el sacerdote, y una noche, mientras dormía, Samuel oyó una voz que llamaba, «Samuel, Samuel». Se despertó, corrió hacia Eli y le dijo, «Aquí estoy, me llamaste». Pero Eli dijo, «No te he llamado, vuelve a la cama». Esto pasó 3 veces. Y la tercera vez, Eli se dio cuenta, es Dios quien llama al niño. Entonces dijo a Samuel, «Si vuelve a llamar, responde, habla Señor, porque tu siervo oye». Y eso fue exactamente lo que hizo Samuel, y desde ese momento su vida cambió por completo. Dios empezó a hablar con Samuel, y Samuel se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. Todo empezó con una llamada durante la noche. Samuel no reconoció la voz de Dios al principio. Era joven, inexperto, pero cuando aprendió a responder, todo cambió. Cuando de repente te despiertas en mitad de la noche con alguien en tu corazón, puede que Dios te pida que intercedas por esa persona. Puede que esa persona esté pasando por una situación difícil en ese mismo momento. Y Dios te está llamando a orar. Estos momentos son invitaciones divinas a participar en la obra de Dios. Como un soldado que responde a la llamada de su comandante, debemos estar preparados para responder. No debe ignorarse. No es girar hacia otro lado y volver a dormir. Es obedecer. Es levantarse, arrodillarse y rezar, porque cuando Dios te llama durante la noche, es porque está ocurriendo algo importante en el mundo espiritual. ¿Has respondido cuando Dios te llama en la noche, o has ignorado estas llamadas? Dios nos da discernimiento incluso mientras dormimos. Puede sonar extraño, pero es cierto. La Biblia dice en Proverbios 6, versículo 22, sobre la sabiduría, «Cuando camines, te guiará. Cuando te tumbes, Él te cuidará. Cuando despiertes, te hablará». La sabiduría divina no nos abandona durante la noche. Está ahí, nos protege, nos guía, sigue enseñándonos. Es como un profesor que deja clases grabadas para que sus alumnos las estudien en casa. Dios continúa nuestra educación espiritual incluso mientras descansamos. Sigue trabajando en nosotros. Mucha gente se despierta con soluciones a problemas que parecían imposibles. Se van a dormir sin saber qué hacer, sin tener una respuesta. Pero cuando despiertan, de repente tienen claridad. Saben exactamente lo que hay que hacer. Y se preguntan, ¿de dónde surgió esta idea? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Lo que ocurrió fue sencillo. Dios les dio discernimiento mientras dormían. Mientras la mente consciente descansaba, Dios habló al espíritu. Y cuando despertaron, la respuesta estaba ahí. Esto ocurre con líderes, con emprendedores, con padres que enfrentan situaciones difíciles con sus hijos, con personas que toman decisiones importantes. Buscan a Dios, ponen la situación en sus manos y durante la noche Dios da discernimiento. Porque Dios no está limitado al tiempo que estamos despiertos, trabaja todo el tiempo y cuando confiamos en Él, cuando ponemos nuestras dudas, nuestros problemas, nuestras decisiones en sus manos, Él nos guía, nos da sabiduría, nos muestra el camino. ¿Has estado pidiendo al Señor discernimiento espiritual? ¿Has dejado tus decisiones en sus manos? ¿O has estado intentando resolverlo todo tú mismo, confiando solo en tu propia inteligencia? Si este vídeo te da las respuestas que necesitabas escuchar, no dejes que esa confirmación se te escape. Escribe en los comentarios que Dios se preocupa por mí y profetiza esta verdad sobre tu vida.
La Biblia revela algo poderoso sobre la protección que tenemos por la noche. Salmo 91, versículo 11 promete: porque Él dará la orden de sus ángeles sobre vosotros, para que os guarden en todos vuestros caminos. Ángeles, seres espirituales enviados por Dios para protegernos. Esto no es fantasía, no es un cuento infantil, es real. Durante la noche, cuando estamos más vulnerables, cuando dormimos, indefensos, Dios envía a sus ángeles para protegernos. Forman un muro a nuestro alrededor. Ellos observan, se lo quedan, impiden que el mal nos llegue. Imagina un ejército invisible haciendo guardia mientras descansas. Esta es la realidad espiritual de los hijos de Dios. No estás solo, no estás desprotegido, tiene ángeles a su alrededor, y están ahí porque Dios les ha ordenado. Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados a servir en nombre de quienes heredarán la salvación, nos favorecen, trabajan por nuestro bien, nos protegen de peligros que ni siquiera sabemos que existen. ¿Cuántas veces te han protegido durante la noche y ni siquiera te habías dado cuenta? ¿Cuántas veces han evitado los ángeles de Dios que ocurra algo malo? Nunca lo sabrás en esta vida, pero algún día, cuando llegues al cielo, Dios te lo mostrará, y te sorprenderá la cantidad de veces que se ha salvado, protegido y entregado. Así que la próxima vez que te acuestes a dormir, recuerda esto: no estás solo, tiene ángeles a su alrededor, y están ahí porque Dios te ama, porque Dios se preocupa por ti, porque eres su hijo. ¿Reconoces la protección angelical sobre tu vida? ¿Has dado gracias a Dios por este guardado? Lo que escucharás ahora puede ser exactamente la respuesta que Dios quiere darte, pero pocos notan este cartel a tiempo. Quédate hasta el final y descúbrelo. Cada mañana que abres los ojos es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. No es un día cualquiera, es un regalo de Dios. La Biblia dice en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, las misericordias del Señor son la causa de que no estemos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin, se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mira qué promesa tan bonita. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Eso significa que no importa lo que pasó ayer, no importa cuántas veces la hayas fastidiado, no importa lo dura que fuera la noche. Cuando sale el sol, Dios te da otra oportunidad. Es como recibir un regalo nuevo cada día, un regalo que no merecías, que no compraste, que no te ganaste. Es pura gracia, es amor puro. Dios nos concede nuevas misericordias cada amanecer. Y cuando despiertas después de una noche en la que Dios ha obrado en ti, donde Él te ha hablado, donde ha sanado algo en ti, la claridad es diferente, la fuerza es diferente. Te sientes renovado. Lo que Dios hizo durante su sueño nocturno se manifiesta en la claridad y fuerza del nuevo día. Por eso es tan importante empezar el día dando las gracias. No coger el móvil primero, no corras a la cocina, no enciendas la televisión, pero antes que nada, gracias. Di: Señor, gracias por un día más, gracias por despertarme, gracias por haberme acompañado durante la noche, gracias por las revelaciones que recibí, gracias porque hoy es un nuevo comienzo. Cuando empiezas el día así, con gratitud, todo cambia. Tu corazón se vuelve más ligero, tu mente se vuelve más clara. Enfrentas el día con otra energía, porque has reconocido que no estás solo, que Dios está contigo, que Él te ha dado una oportunidad más. ¿Has empezado tus días dando gracias a Dios? ¿O te has despertado quejándote, refunfuñando, ya pensando en problemas, ya llenándote de preocupaciones? Dios es paciente. No se rinde con nosotros, incluso cuando no escuchamos, incluso cuando lo ignoramos, Él sigue hablando. En Job 33, versículos 14 a 16, leemos: Dios habla de una manera, sí, de dos, pero el hombre no escucha.
en un sueño o en una visión nocturna. Entonces lo revela al oído de los hombres y sella sus instrucciones para ellos. Dios habla de una manera, y si no entendemos, Él habla de otra manera. No se rinde. Encuentra diferentes formas de comunicar su mensaje. Como un padre amoroso que repite instrucciones para que su hijo aprenda, Dios sigue hablando. A veces usa los sueños, otras veces utiliza las circunstancias. A veces habla a través de las personas, otras veces a través de su palabra. Tiene 1000 formas de llegar a ti. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros, que no prestamos atención. ¿Cuántas veces ha intentado Dios hablarte y no has escuchado? ¿Cuántas veces envió una señal y tú la ignoraste? ¿Cuántas veces ha hablado a través de alguien y tú lo has ignorado? Piénsalo. Un padre que enseña a su hijo a montar en bicicleta, el padre explica una vez, el hijo no entiende. El padre lo explica de nuevo, de otra manera. El hijo sigue sin entender, y el padre no se rinde, sigue explicando, mostrando, aguantando, hasta que finalmente su hijo lo consigue. Dios es así, es paciente, no te abandonará solo porque no lo entendiste la primera vez. Seguirá hablando hasta que lo oigas. ¿Has estado prestando atención a las diferentes formas en que Dios te habla? ¿Has notado las señales? ¿Has oído su voz a través de las personas, a través de las circunstancias, a través de la palabra? Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Escribe, sin miedo, lo que hay en tu corazón, lo que sientes que necesita intervención divina. Puede ser para ti, para tu familia, para tus proyectos o para una situación que te ha quitado la paz. Dios nos enseña que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí Él está presente. Juntos formamos una poderosa cadena de fe y creo que los milagros pueden ocurrir cuando rezamos los unos por los otros, así que deja tu comentario. Llevar las ansiedades a la cama nos impide escuchar a Dios. Es como intentar sintonizar una radio cuando hay mucho ruido alrededor. No podrás oír la música. La ansiedad es un ruido ensordecedor dentro de nosotros. Ocupa espacio, roba la paz, bloquea la voz de Dios, pero tiene una instrucción clara en la Biblia. 1 Pedro 5, versículo 7 nos dice, «Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque se preocupa por ti». Toda tu ansiedad. No forma parte de ella, no solo los pequeños, todo. Antes de dormir, tenemos que poner todo en manos de Dios. Imagina intentar dormir llevando piedras pesadas en brazos. Imposible descansar así. Tu cuerpo se tensará, te dolerán los músculos, te vas a cansar aún más. Pero cuando sueltas esas piedras, cuando las dejas en el suelo, entonces puedes relajarte. Eso es lo que tenemos que hacer con las ansiedades. Lanzamiento. Entrega. Cuando entregamos estas cargas a Dios, nuestro sueño se vuelve profundo y reparador. La Biblia promete en Filipenses 4, versículos 6 y 7, «No os preocupéis por nada, pero en todo, a través de la oración, haz que tus peticiones sean conocidas por Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones». La paz de Dios que pasa por encima de todo entendimiento. Esto significa que es una paz que no tiene sentido lógico. Estás pasando por una situación difícil, pero tienes paz. Te enfrentas a un problema serio, pero duermes tranquilo. ¿Cómo? Porque lo entregó en manos de Dios, porque confiaba. Así que, antes de acostarte, haz esto. Coge un papel y apunta todo lo que te preocupa. O simplemente habla con Dios en voz alta. Di, «Señor, confío esta preocupación en tus manos. Renuncio a esta ansiedad, renuncio a este miedo, confío en que te encargas de todo y luego acuéstate en paz, porque ya has cumplido, ya no es tu responsabilidad llevarlo, es de Dios. ¿Has entregado tus preocupaciones a Dios?
¿O has estado cargando todo tú, solo, intentando resolverlo con tu propia fuerza? Dios consuela nuestros corazones en tiempos difíciles. Hay noches oscuras, no solo porque no hay luz fuera, sino porque el dolor dentro de nosotros es demasiado grande. Hay noches de soledad, hay noches de luto, hay noches de profunda tristeza. Pero incluso en esas noches, Dios está presente. El Salmo 42, versículo 8 dice: En el día el Señor me da su misericordia. Por la noche, su canción está conmigo, una oración al Dios de mi vida. Por la noche, tu canción está conmigo. Esto significa que incluso cuando todo está oscuro, Dios está cantando sobre ti. Incluso cuando lloras, Dios está ahí, consolándote. Es como una madre que acuna a su hijo llorando hasta que se queda dormido en paz. La madre canta una nana, sostiene a su hijo en brazos, se balancea lentamente, y poco a poco el llanto disminuye, la respiración se calma, y el hijo se queda dormido. Dios acuna nuestra alma herida con su amor. No te abandona con dolor, no te deja sola en el dolor. Está ahí. La Biblia llama a Dios, en 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación. Toda nuestra tribulación, no importa qué sea, no importa el tamaño, Dios consola. ¿Y sabes qué? Nos consuela no solo por nuestro bien, sino para que podamos consolar a los demás. Porque cuando pasaste por un dolor y Dios te consoló, tienes la autoridad para consolar a alguien que está pasando por el mismo dolor. Tu testimonio se convierte en una herramienta en manos de Dios para sanar a los demás. ¿Has permitido que Dios consuele tu corazón? ¿O has rechazado el consuelo? ¿Has preferido seguir con dolor, alimentando la tristeza, dándole vueltas a la tristeza? Te alcanzaron porque fuiste elegido. Este mensaje tiene un propósito en tu vida, y Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Si lo sentiste muy profundo en tu alma, escribe los comentarios que Dios me eligió. Y vivir esta verdad cada día. Dios utiliza símbolos e imágenes en los sueños para enseñarnos. No siempre habla directamente. A veces utiliza lenguaje simbólico, y hay una razón para eso. Los símbolos están grabados en nuestra memoria de una manera que las palabras simples no tienen. ¿Recuerdas la historia de José interpretando el sueño del faraón? Génesis 41 cuenta que el faraón soñó con 7 vacas gordas siendo devoradas por 7 vacas delgadas. Y entonces soñó con 7 espigas llenas de grano siendo devoradas por 7 espigas marchitas. Cuando José lo interpretó, reveló que significaba 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Dios te estaba advirtiendo, me estaba preparando, y usaba símbolos para eso. Así como Jesús enseñó a través de parábolas, Dios a veces habla en símbolos que deben interpretarse con oración y sabiduría. ¿Por qué usó Jesús parábolas? Porque nos hacen pensar. Tocan el corazón de una manera diferente, y quienes realmente quieren entender buscan. Es como recibir una letra en código que hay que descifrar. No lo lees rápido y lo tiras. Para, estudias, pides ayuda, y cuando por fin lo entiendes, ese mensaje queda marcado en ti. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Él es el intérprete. Te muestra lo que Dios está diciendo a través de esos símbolos, pero tienes que preguntar, tienes que buscar. No puedes simplemente tener un sueño raro y olvidarlo. Si ese sueño fue grabado, si te molestó, si sientes que hay algo ahí, reza. Pide al Espíritu Santo que te revele el significado, y Él revelará. ¿Has estado pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a entender tus sueños? ¿O lo has ignorado? ¿Has pensado que no importa? Quizá llevas mucho tiempo esperando una respuesta, y este vídeo fue elegido por Dios para decirte algo profundo. Aunque no lo entendamos todo, necesitamos confiar. Esto es fe.
Porque si solo confiáramos cuando entendiéramos todo, no sería la fe, sería lógico. Proverbios 3, versículos 5 y 6 enseñan: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus sentidos, reconocedle y Él guiará vuestros caminos. Confía en el Señor con todo tu corazón, ni la mitad, no cuando es fácil, con todo mi corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. No intentes darle sentido a todo. No exijas que Dios te explique cada paso. Reconócelo en todas tus formas, en todo, en decisiones pequeñas y grandes, y Él enderezará vuestros caminos. Él te guiará. Dios ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos una parte. Es como si alguien montara un puzzle en la oscuridad. Solo ves una pieza a la vez. No puede ver cómo encajan. No puedes ver la imagen final, pero Dios lo ve todo, sabe dónde encaja cada pieza, sabe lo que está construyendo en tu vida. Nuestra parte es confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando duele, aunque no tenga sentido, incluso cuando parece que todo va mal. Romanos 8, versículo 28 asegura: sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Todas las cosas, no solo los buenos, no solo a los que entendemos, todos, también las cosas malas, las pérdidas, los dolores, las decepciones, todo funciona junto para bien. No significa que todo esté bien, pero sí significa que Dios transforma todo en bien. Utiliza incluso cosas malas para moldearnos, enseñarnos, fortalecernos. ¿Confías en el plan de Dios aunque no lo entiendas todo? ¿O solo confías cuando las cosas van bien, cuando ves resultados? Si este mensaje te ha llegado, no ha sido casualidad. Dios quiere hablar con tu corazón. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna palabra de fe. Cada palabra que Dios pronuncia se cumple. No es un hombre que mienta, no cambia de opinión. La Biblia declara en Números 23, versículo 19, Dios no es hombre, que debe mentir, ni hijo de hombre, que se arrepienta. ¿Lo ha prometido y no lo hará? ¿O, habiendo hablado, no lo cumplirá? Cuando Dios promete, Él cumple, siempre, sin excepción. Las promesas de Dios son eternas e inmutables, no dependen de las circunstancias. No dependen de que seas perfecto, solo dependen de la fidelidad de Dios, y Dios es fiel. Cuando revela algo en un sueño o en una oración, podemos estar seguros de que se cumplirá. Puede que lleve tiempo, puede parecer imposible, pero se cumplirá. Es como recibir la palabra de un rey que nunca rompe sus decretos. Cuando el rey firma un decreto, es ley. Nadie puede cambiar. Cuando Dios habla, esa es la verdad eterna. Josué 23, versículo 14 confirma: no faltó ni una sola promesa de todas las buenas palabras que el Señor Dios voso os había dicho. Todos te han caído encima, ninguno ha fallado. Ni una sola promesa falló. Piénsalo. De todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, ninguna ha fracasado. Todos ellos se cumplieron, y si Él les fue fiel, también será fiel a ti. Así que, si Dios te dio una promesa, si habló algo en tu corazón, si te mostró algo en un sueño, cumple. No deja que la duda se borre, no dejes que las circunstancias te hagan rendirte, porque eso se cumplirá en el momento adecuado, de la manera correcta. ¿Has estado cumpliendo las promesas que Dios te ha dado? ¿O has dejado que la duda, el miedo o la impaciencia les roben? La noche puede ser larga. Hay noches que parecen interminables, noches de dolor, noches de angustia, noches en las que miras el reloj y parece que el tiempo se ha detenido, pero la mañana siempre llega, siempre. El Salmo 30, versículo 5 nos anima: el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. El llanto puede durar toda una noche, pero no durará para siempre. Llega la alegría.
Ella viene por la mañana. Dios renueva nuestra esperanza cada mañana, incluso después de las noches más difíciles. Cuando despertamos hay una nueva oportunidad, una nueva fuerza. Es como el sol que sale cada día sin falta, trayendo luz y calor. Puedes estar seguro, mañana saldrá el sol. No importa lo oscura que estuviera la noche, el sol saldrá. Dios es fiel para darnos razones para continuar. Él no te abandona en la oscuridad, te lleva en brazos hasta que vuelva la luz. Isaías 40, versículo 31, promete: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, suben con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se cansan. Quienes esperan en el Señor renuevan su fuerza. Esperar no es quedarse quieto. Esperar es seguir confiando, es seguir creyendo, es seguir esperando que Dios cumpla lo que ha prometido. Y quienes esperan en el Señor no carecen de fuerza. Dios se renueva, aporta nueva energía, da alas como águilas, y pasas por encima de los problemas. Corres y no te cansas, caminas y no te cansas, porque la fuerza no viene de ti, viene de Dios. ¿Has estado esperando al Señor o te has rendido en la primera dificultad? Pocas personas entenderán este mensaje, pero si estás aquí es porque Dios quiere hablarte directamente. Abre tu corazón y presta atención. Mientras dormimos, también enfrentamos batallas espirituales. Esto es real, no es solo historia, no es solo una película, es real. Hay una guerra en el mundo espiritual y somos parte de ello. La Biblia nos recuerda en Efesios 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal. Nuestra lucha no es contra las personas, va en contra de las fuerzas espirituales, y estas fuerzas no descansan, atacan, intentan robar, matar y destruir, pero tenemos la victoria en Cristo. Cuando nos tumbamos cubiertos de sangre de Jesús, no prevalece ningún arma del enemigo. Es como un soldado durmiendo dentro de una fortaleza protegida. No tiene miedo, porque sabe que está a salvo. Tenemos esta seguridad. La Biblia nos asegura en 1 Juan 4, versículo 4, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Mayor es aquel que está en vosotros. El Espíritu Santo que habita en ti es mayor que cualquier fuerza maligna. Satanás no tiene poder sobre ti. Puede intentarlo, puede atacar, puedes invertir, pero no puede ganar, porque perteneces a Cristo. Luego, antes de dormir, cúbrete con una armadura espiritual. Declarad en voz alta: estoy cubierto por la sangre de Jesús. Ninguna arma formada contra mí prosperará. Los ángeles de Dios acampan a mi alrededor. Duermo tranquilo porque Dios me protege. ¿Te has cubierto con armadura espiritual antes de dormir? ¿O te has ido a la cama sin protección, sin oración, sin declarar la victoria? Dios llama a algunos a ser vigilantes nocturnos en oración. No es para todo el mundo, pero es una verdadera vocación. Isaías 62, versículos 6 y 7 dice: en tus muros, Jerusalén, he puesto guardias que no guardarán silencio todo el día ni toda la noche, guardias que nunca estarán en silencio, día y noche. Esto habla de intercesores, personas a las que Dios levanta para orar sin detenerse. Hay momentos en los que Dios nos despierta para interceder en situaciones urgentes. Te despiertas en mitad de la noche y sientes el corazón pesado. Siente que necesita rezar. No sabe muy bien por qué, pero lo hace. Estas oraciones nocturnas tienen un poder tremendo porque provienen de un corazón sensible a la voz del Espíritu. Es como un guerrero que hace guardia mientras otros duermen. No duerme. Él observa, protege. Lucas 6, versículo 12, nos muestra que Jesús pasó la noche rezando a Dios. Si Jesús, que era perfecto, pasaba noches en oración,
¿Cuánto más necesitamos orar? Hay momentos en los que Dios nos invita a esta vigilia. Él dice, ven y reza conmigo, ven e intercede. Hay alguien que necesita ayuda, hay una situación urgente, y cuando obedeces, cuando te levantas y rezas, ocurren milagros. Se ganan guerras espirituales, se salvan vidas, las situaciones se transforman. ¿Has atendido el llamado a rezar por la noche? ¿O has ignorado esos toques? ¿Te has girado hacia otro lado y te has vuelto a dormir? Si este vídeo te da las respuestas que necesitabas escuchar, no dejes que esa confirmación se te escape. Escribe en los comentarios que confío en la acción de Dios y profetiza esta verdad sobre tu vida. Los momentos tranquilos por la noche son oportunidades para una intimidad profunda con Dios. Hay algo especial que ocurre cuando el mundo se queda en silencio, cuando se apagan las luces, cuando las voces se silencian. Es en este momento cuando podemos tener conversaciones íntimas con nuestro Creador. El Cantar de los Cantares 3, versículo 1, dice, en la noche en mi lecho busqué a quien ama mi alma. ¡Qué declaración tan bonita! Por la noche, en la cama, buscando a Dios. No es solo una oración rápida, es una búsqueda, es un deseo profundo de estar cerca de Él. Cuando todos están dormidos y el mundo está en silencio, podemos tener conversaciones íntimas con Dios que no podemos tener durante el día. Durante el día, siempre hay algo que pide nuestra atención. Suena el teléfono, la gente habla, el trabajo lo exige, las responsabilidades nos presionan. Pero por la noche, cuando todo se detiene, cuando estás solo con Dios, la conversación es diferente. Es como una pareja charlando en el silencio de la noche, compartiendo secretos y sueños. No tienen prisa, no hay nadie escuchando, no hay interrupciones. Solo son ellos dos, y allí, en esa intimidad, comparten lo más profundo de sus corazones. Dios desea esta cercanía con nosotros. No solo quiere que le conozcamos desde lejos, quiere intimidad, quiere que compartamos nuestros miedos, sueños, dudas, alegrías. Jesús dijo en Juan 15, versículo 15, ya no os llamo siervos, sino que os he llamado amigos. Amigos, no sirvientes, no esclavos, amigos. ¿Y qué hacen los amigos? Hablan, comparten, confían en ello. Quiere compartir contigo los secretos de su corazón. Quiere mostrarte cosas que no muestra a todo el mundo, porque la intimidad no es para el público. Es para quienes se acercan más, es para quienes buscan, es para quienes quieren estar cerca. ¿Has cultivado esta intimidad con Dios? ¿O tu relación con Él es superficial, hecha solo de oraciones rápidas, peticiones urgentes, sin tiempo para estar realmente con Él? Porque la intimidad lleva tiempo, requiere silencio, requiere un verdadero deseo de conocer y ser conocido. Cuando Dios nos habla mientras dormimos, no es solo para nuestro bien, también es para edificar a los demás, porque nuestras experiencias con Dios se convierten en un testimonio. El Salmo 66, versículo 16 dice, venid, escuchad, todos los que teméis a Dios, y os diré lo que ha hecho por mi alma. Ven, escucha. El salmista llama a la gente a compartir lo que Dios ha hecho, porque lo que Dios hace en ti puede fortalecer la fe de otra persona. Nuestras experiencias con Dios no son solo para nosotros, sino para edificar a los demás. Cuando compartes cómo Dios te habló en un sueño, cómo te dio dirección, cómo te advirtió, cómo te sanó, estás construyendo la fe del oyente. Estás mostrando que Dios es real, que Él actúa, que Él habla, que le importe. Cuando compartimos cómo Dios nos ha hablado, fortalecemos la fe de la comunidad. Es como un testigo en un tribunal que cuenta lo que ha visto y oído. Ella no inventa, no exagera, simplemente informa de la verdad. Y su testimonio tiene peso porque ella estuvo allí, lo vio, ella escuchó, ella vivió. Tu testimonio tiene ese mismo poder. Cuando cuentas lo que hizo Dios, la gente lo cree
porque lo viviste. No es teoría. No es una teología complicada. Es experiencia real. La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 11, que vencimos por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. La palabra del testimonio es un arma espiritual. Tiene poder, gana batallas, fortalece a los débiles, anima a los desanimados, da esperanza a quienes no tienen esperanza. Así que no te guardes para ti lo que Dios ha hecho. Compartir. Dime, testigo. Porque alguien tiene que escuchar. Alguien está pasando por la misma situación que tú. Y tu testimonio puede ser justo lo que esa persona necesita para no rendirse. ¿Has estado compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O te has guardado todo para ti, temeroso de lo que piensen, avergonzado de hablar de Dios? Escuchar a Dios mientras duermes trae una verdadera transformación. No es solo una experiencia interesante, no es solo algo que se debe contar a los demás. Es algo que te transforma desde dentro hacia afuera. Romanos 12, versículo 2 nos guía. No os conforméis con este mundo, sino transformaos renovando vuestra mente. Transformaos. Esto es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje. Cuando permitimos que Dios nos hable en tiempos de descanso, nuestra mente se renueva desde dentro. Porque la verdadera transformación comienza en la mente. Todo empieza por la forma en que piensas. Si sigues pensando igual, seguirás actuando igual. Pero cuando Dios renueva tu mente, cuando cambia la forma en que ves las cosas, en todo cambia. Es como una mariposa que se metamorfosiza dentro del capullo. Desde fuera parece que no pasa nada. El capullo está ahí, silencioso, quieto. Pero por dentro está ocurriendo una transformación increíble. La oruga se está convirtiendo en mariposa. El proceso transcurre en silencio, pero el resultado es glorioso. Cuando la mariposa finalmente emerge del capullo, ya no es la misma criatura. Estaba completamente transformada. Y así es con nosotros. Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando escuchamos su voz, cuando le permitimos trabajar en nosotros, estamos siendo transformados. Aunque ahora no lo veas, aunque parezca que nada está cambiando, Dios está obrando. La Biblia promete en 2 Corintios 3, versículo 18, que somos cambiados de gloria en gloria a su propia imagen, como por el Señor Espíritu, de gloria en gloria. Esto significa que la transformación es progresiva. Pasas de un nivel de gloria a otro. Crece, madura. Cada vez se parece más a Jesús. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Él es quien se transforma. Nuestra parte es rendirnos, es permitir, no es resistirse. ¿Has permitido que Dios te cambie? ¿O has resistido? ¿Te has aferrado a los viejos patrones, a las viejas formas de pensar, a los viejos hábitos? En los próximos minutos voy a mostrarte algo que puede ser una señal directa de Dios para ti. Dios habla no solo a los individuos, sino también a su iglesia. No solo trabaja con personas aisladas, trabaja con un cuerpo, con una comunidad, con una familia. Hechos 2, versículo 17 profetiza: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. Esto es una promesa profética, y estamos viviendo estos últimos días. Dios está derramando su espíritu, y cuando derrama su espíritu, suceden cosas sobrenaturales. Hijos e hijas profetizan. Los jóvenes tienen visiones, la gente mayor sueña. Dios está hablando hoy a su iglesia a través de sueños y visiones. No es solo cosa del pasado, no es solo historia bíblica, es una realidad presente. Cuando nos reunimos y compartimos lo que Dios ha revelado, la iglesia se fortalece. Es como músicos que tocan juntos creando una hermosa sinfonía. Si cada uno juega solo, será precioso.
Pero cuando tocan juntos, cuando armonizan, cuando siguen la misma partitura, el sonido es incomparable. Cada revelación individual contribuye a la obra mayor de Dios. Lo que Dios te mostró en un sueño puede confirmar lo que mostró a otra persona en oración, y juntos empiezas a ver el plan mayor que Dios está ejecutando. Por eso es tan importante estar conectado con una comunidad de fe. No puedes vivir la vida cristiana solo. No puedes crecer aislado. La Biblia habla del cuerpo, de cada miembro haciendo su parte, de algunos edificantes, otros, de algunos cargando con las cargas de otros. Formas parte de una comunidad de fe donde puedes compartir tus revelaciones, o vives en aislamiento, intentando caminar solo, sin nadie con quien compartir lo que Dios hace en ti. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, cuando llegamos a una encrucijada y no sabemos qué camino tomar, Dios puede guiarnos a través del sueño. No te deja sin dirección. El Salmo 16, versículo 7 dice: «Bendigo al Señor que me aconseja. Incluso por la noche mi corazón me enseña, incluso de noche». Esto significa que incluso cuando estás dormido, Dios te está enseñando. Te está aconsejando, te está mostrando el camino. Muchas personas se despiertan con claridad sobre decisiones que parecían imposibles porque Dios les dio sabiduría durante la noche. Se fueron a dormir sin saber qué hacer, pero cuando despertaron tenían la respuesta. Sabían qué decisión tomar, sabían por dónde ir. Es como un GPS que recalcula la ruta cuando estamos perdidos. Te perdiste el camino, está perdido. No sabe a dónde ir, pero el GPS recalcula y te muestra una nueva ruta. Te guía de vuelta al destino. Dios hace eso, nos muestra el camino correcto. Redirige nuestros pasos cuando vamos en la dirección equivocada. Proverbios 16, versículo 9 nos recuerda: «El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos». Podemos hacer planes y debería servir, pero al final es Dios quien dirige nuestros pasos. Es Él quien abre las puertas correctas y cierra las equivocadas. Es Él quien nos guía. Así que, cuando tengas una decisión importante que tomar, no intentes resolverla solo. No te fíes solo de tu sabiduría. Busca a Dios. Reza antes de acostarte. Pon esa decisión en sus manos y confía en que Él te mostrará el camino. Puede que Él te lo muestre en un sueño. Puede que Él te dé una paz profunda sobre una opción. Puede que Él hable a través de una persona, pero Él te lo mostrará. ¿Has buscado la dirección de Dios para tus decisiones? ¿O has decidido todo por tu cuenta, confiando solo en tu propia comprensión? La primera acción al despertar debería ser la adoración. No contestar el móvil, no pensar en los problemas. Adoración. El Salmo 5, versículo 3 declara: «Por la mañana, Señor, escuchas mi voz. Por la mañana os ofrezco mi oración y espero». Por la mañana, antes que nada, antes de empezar el día, antes de lanzarse a las tareas, presenta la oración a Dios y espera. ¿Esperando qué? Esperando a que Él hable, esperando indicaciones, esperando paz. Empezar el día agradeciendo a Dios por el sueño reparador y las revelaciones recibidas abre puertas espirituales. Es como abrir las ventanas y dejar entrar el sol. Cuando despiertas y lo primero que haces es dar gracias, estás abriendo las ventanas de tu corazón para que entre la luz de Dios. Estás diciendo: Señor, que reconozco que todo viene de ti. Reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Comienzo este día contigo. La gratitud ilumina nuestro alma, cambia nuestra perspectiva, nos aleja del foco en los problemas y nos pone en las bendiciones. El Salmo 92, versículos 1 y 2, dice: «Es bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, para declarar tu misericordia por la mañana y tu fidelidad en la noche». Anuncia tu misericordia por la mañana. Eso significa declarar.
Dilo en voz alta: Señor, eres misericordioso, eres bueno, me has retenido toda la noche, me diste un día más. Cuando haces eso, cuando empiezas el día adorando, todo cambia, tu estado de ánimo cambia, tu disposición cambia, tu forma de afrontar los desafíos cambia, porque empezaste el día con Dios. No empezaste solo, no empezaste preocupado, empezaste a amarlo. Y la adoración tiene poder, rompe cadenas, derriba muros, abre puertas. ¿Te has estado despertando con elogios en los labios? ¿O te has despertado quejándote, refunfuñando, pensando ya en todo lo que tienes que hacer? Al final de este video sentirás la presencia de Dios como nunca antes. Dios tiene una palabra específica para ti hoy. No es una palabra genérica. No es algo que le guste a todo el mundo. Es específico, es personal, es para ti. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, Mis ovejas escuchan mi voz, los conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Eso significa que puedes oír a Dios. No es solo para pastores, no es solo para líderes, es para cada hijo de Dios. Cada niño puede oír la voz del Padre. Los conozco, Dios te conoce. No eres solo otro más entre la multitud. No eres solo un número. Dios te conoce por tu nombre. Él lo sabe todo sobre ti. Sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo que sientes. Sabe lo que necesitas oír hoy. Y quiere hablar directamente a tu corazón. Como un pastor que conoce a cada oveja de su rebaño, Dios sabe exactamente lo que necesitas oír hoy. Sabe qué palabra tocará tu corazón. ¿Qué versículo traerá paz? ¿Qué promesa renovará tu esperanza? Isaías 30, versículo 21 promete: Cuando os giréis a la derecha y cuando os giréis a la izquierda, vuestros oídos oirán una palabra detrás de vosotros que dice: Este es el camino, caminad por él. Tus oídos oirán, lo oirás. Cuando estés a punto de perder el camino, Dios te advertirá. Él dirá: No, no es así. Está por aquí. Así es como se trata. Y me escucharás, si tienes el corazón abierto, si tus oídos espirituales están atentos, lo oirás. Quizá estés pasando por un momento de confusión, quizá estoy perdido, quizá no sabes qué hacer, pero Dios sabe y quiere mostrártelo, quiere decírtelo. Hoy, ahora mismo, mientras ves este video, puede que esté hablando a tu corazón. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios quiere decirte? ¿O tienes el corazón cerrado, la mente demasiado ocupada para escuchar? Nada en esta vida ocurre sin un propósito. ¿Crees que esta palabra llegó en el momento adecuado? Entonces, recibe esa confirmación con fe. Comenta abajo: creo, Señor, y declara que estás preparado para esta nueva etapa. Después de todo lo que hemos reflexionado sobre cómo Dios nos habla en nuestro sueño, queda una pregunta en nuestro corazón. ¿Estás listo para abrir completamente tus oídos espirituales? Todo lo que hemos visto hasta ahora nos muestra que Dios nunca ha dejado de hablar. El problema nunca fue Él. El problema siempre hemos sido nosotros que no escuchamos. A eso no prestamos atención. Quedemos por sentados las señales que Él envió. Pero hoy eso puede cambiar. Hoy puedes tomar una decisión. La decisión de acercarse a Dios de verdad. La palabra de Dios en Santiago 4, versículo 8 promete: acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Cuando nos acercamos con sinceridad, Dios se acerca a nosotros. No es distante, no se esconde, viene a vernos. Como dice Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que laboráis y estáis cargados, y os daré descanso. Esto es una invitación para vosotros que estáis cansados, para vosotros que lleváis demasiado peso, para ti que ya no lo aguantas más. Venirse, acércate, entrega todo. Ahora es el momento de entregarlo todo en sus manos, de pedirle que elimine cualquier barrera entre tú y su voz. Puede ser perjudicado,
Podría ser miedo, podría ser un pecado, podría ser ansiedad. Sea lo que sea que bloquea tu comunión con Dios, ahora es el momento de rendirte. Oremos juntos, entregando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro sueño al Señor, confiando en que Él nos hablará de maneras poderosas. Abre tu corazón ahora, este es un momento sagrado. Padre Celestial, vengo ante tu presencia con un corazón humilde y sediento. Te doy gracias porque eres un Dios que habla, que nunca permanece en silencio, que busca la comunión con tus hijos. Señor, reconozco que a menudo he estado tan ocupado con las preocupaciones del día que no me he detenido a escuchar tu pequeña voz. Perdóname por todas las veces que he ignorado tus señales, por haber dormido sin buscar tu rostro, por haberme despertado sin agradecer tu protección durante la noche. Hoy grito, abre mis oídos espirituales. Quiero oír lo que tienes que decirme, ya sea de día o de noche, en sueños o en tu palabra. Señor, te pido que limpies mi corazón de toda ansiedad, de todo miedo, de toda amargura que pueda bloquear mi comunión contigo. Que mi alma esté en paz cuando me acueste, que cuando duerma mi espíritu esté abierto a recibir tus revelaciones. Padre, rezo por todos los que están observando ahora mismo, para aquellos que no pueden dormir tranquilos, que viven atormentados por pesadillas o insomnio, que tu presencia traiga un descanso profundo y reparador. Para quienes buscan orientación para decisiones importantes, que hables con claridad a través de los sueños, de tu palabra, de las circunstancias. Para quienes sienten el corazón pesado, que tu consuelo les alcance durante las horas silenciosas de la noche. Señor, entrego en tus manos mi familia, mi salud, mis finanzas, mis sueños y mis miedos. Confío en que tú controlas todo. Creo que, así como hablaste con Jacob, con José, con Daniel y con tantos otros sirvientes tuyos, también hablarás conmigo. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder y fidelidad. Que pueda decir con Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Padre, te doy las gracias de antemano por las revelaciones que vendrán, por la claridad que traerás, por la paz que inundará mi corazón. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Lo que descubrimos hoy es que Dios nunca deja de hablarnos. Utiliza el silencio de la noche, la quietud del sueño, para llegar a nuestro alma de formas profundas. Cuando confiamos nuestro descanso en sus manos, cuando oramos antes de dormir, cuando guardamos su palabra en nuestro corazón, abrimos puertas a una comunión más íntima con el Creador. Cada noche se convierte en una oportunidad para escuchar la voz que calma tormentas, cura heridas, revela propósito y transforma vidas. Piensa en esta verdad. El Dios del universo quiere hablarte específicamente. No con la multitud, contigo. Te conoce por tu nombre, sabe por lo que estás pasando y quiere hablar a tu corazón. Ese es el mensaje más poderoso que podemos transmitir hoy. Ahora os invito a aplicar todo lo que habéis aprendido. Esta noche antes de dormir, tómate unos minutos para rezar, para entregar tus ansiedades y para pedirle a Dios que hable a tu corazón. Te sorprenderá lo que tiene que decir. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe. Eres una pieza clave aquí. Quiero invitarte a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal, si no lo has hecho ya. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde donde estás viendo y si sientes en tu corazón, comparte lo que estás pasando para que podamos orar juntos. Tu historia importa tanto para Dios como para nosotros. Esto es solo una parte del camino. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus planes. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está a solo un clic. Permite que Dios siga hablando a tu corazón.
Da el siguiente paso en este camino viendo el próximo vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es mayor y su presencia es nuestra fortaleza. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga mucho tu vida y tu familia. Con Cristo nunca estás solo, y cada noche es una nueva oportunidad para encontrarte con lo divino. Hasta el próximo video y que la paz del Señor esté siempre contigo.